Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Sergio Méndez, estudiante de la Universidad UTEL de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales. Vamos a ver lo que son las variables eléctricas correspondientes a la unidad número 2 de la materia de electrónica. El objetivo de esta unidad es conocer el procedimiento para la medición de algunas variables eléctricas, así como las características de los dispositivos utilizados y las relaciones que existen entre ellas. Para esto tenemos como ejemplo a Mateo, que es un joven que tiene algunas inquietudes acerca de cómo funciona la electricidad en los circuitos eléctricos y electrónicos. Vamos a ayudar a Mateo a resolver algunas dudas que tiene, como cuáles son, cuál es la relación que existe entre la tensión eléctrica y el voltaje, para qué nos sirve saber la intensidad eléctrica que tiene un circuito y cuáles son las unidades de medida de voltaje, la intensidad de corriente y la resistencia, y de dónde se obtienen estas. Ok, para empezar vamos a definir lo que es la tensión eléctrica, que es la capacidad de la corriente de surtir un circuito eléctrico o electrónico de la energía necesaria para su correcto funcionamiento. Esta se puede calcular por su intensidad y su unidad de medida es el ampere. Y se puede definir como el flujo de electrones que pasa a través de un circuito cerrado. Ahora vamos a definir lo que es el voltaje, que es una magnitud física que impulsa a los electrones a lo largo de un conductor en un circuito eléctrico cerrado, y esto provoca el flujo de la corriente eléctrica. Esto quiere decir que el trabajo por unidad de carga por el campo magnético sobre una partícula cargada para que se pueda mover de un lugar a otro. Si dos puntos tienen una diferencia de potencial, se unen mediante un conductor, y esto produce el flujo de electrones, y el voltaje se representa con la letra V. Aquí tenemos un ejemplo de un circuito cerrado y su fuente de 12 voltios está pasando a través de un conductor, que en este caso sería un conductor de cobre, y está pasando el flujo de corriente a través de este conductor. Esa es la fuerza que impulsa a los electrones de un conductor en el circuito eléctrico, y esto provoca lo que es la corriente eléctrica. Ok, vamos a ver cuál es la relación entre el voltaje y la tensión eléctrica. Y esto depende de la magnitud del impulso del voltaje. Dependiendo de la magnitud del impulso del voltaje será la tensión en el circuito. Esto quiere decir que entre mayor sea el voltaje, mayor será la intensidad. La ley de Ohm dice que el voltaje es igual a la intensidad de corriente multiplicada por el valor de la resistencia. Y esto se escribe de la siguiente manera: voltaje es igual a intensidad por resistencia. Para explicar un poquito mejor esto, vamos a compararlo con un circuito hidráulico. El generador eléctrico genera una diferencia de potencial o tensión que mantiene en circulación el circuito eléctrico. De la misma manera que una bomba, en este caso aquí tenemos una bomba que eleva el agua a un nivel superior para mantenerla circulando por un conducto. El consumidor en este caso, en el caso de este circuito, que es comparado con un circuito de agua, es la lámpara, que es el punto de consumo que es recorrido por la corriente eléctrica procedente del generador, que produce energía luminosa como la turbina accionada por el agua, impulsada por una bomba. Esta bomba impulsa el agua y se produce la energía mecánica.
el flujo del agua hace girar la turbina y se produce una energía mecánica. La línea está formada por un conjunto de conductores metálicos que conectan el generador al punto de consumo, a través del cual fluye la corriente. Estos son los conductores eléctricos, a través de ellos fluye la corriente eléctrica, igual que como el agua fluye en el conducto que une la bomba con la turbina. Este es el conducto que une la bomba con la turbina. Igual fluye como en el circuito eléctrico. Esto es para ejemplificar y quede un poquito mejor, más claro esto, ¿verdad? Ok, continuamos. Bueno, esta ley muestra la relación que existe entre la corriente, la tensión y la resistencia, que concurren en un circuito eléctrico, que es la misma relación que habría en un circuito hidráulico, entre el caudal, las dimensiones de la tubería y la diferencia de altura de presión. Aquí tenemos el caudal, que representaría el voltaje, a la resistencia y a la intensidad. Como podemos observar, la diferencia entre estos dos, entre el caudal, aquí es mayor, sería mayor el voltaje, su intensidad es más grande. La resistencia es la misma, pero la intensidad de la corriente o del agua es mayor. Es la diferencia de altura o presión. Así pues, se cumple que la intensidad de la corriente, en este caso está ejemplificado por el agua, en un circuito eléctrico aumenta si aumenta la diferencia de potencia, el voltaje. Aquí está aumentado. Siempre que la resistencia se mantenga constante. De la misma forma se cumple que la intensidad de la corriente, que se mide en amperios, disminuye si la resistencia aumenta. Siempre que la tensión, la diferencia de potencia, se mantenga constante. Aquí vemos que la resistencia pues hace que salga más flujo de agua. Está representada por la manguera. El voltaje, tensión o diferencia de potencia es la presión que ejerce una fuerza de suministro de energía eléctrica o fuerza electromotriz sobre las cargas eléctricas o electrones en un circuito eléctrico cerrado, para que se establezca el flujo de la corriente eléctrica. Aquí tenemos este cuadro que nos dice que la intensidad de la corriente en un circuito eléctrico va a ser directamente proporcional a la cantidad de tensión aplicada y es inversamente proporcional a la resistencia. Esto se puede ver en la fórmula, que es la expresión matemática, que es intensidad es igual a voltaje sobre resistencia. Y a mayor diferencia de potencial o presión que ejerza una fuente sobre las cargas eléctricas o electrones contenidos en un conductor, mayor va a ser el voltaje o la tensión existente en el circuito al que corresponde este conductor. Bien, vamos ahora a ver cómo podemos obtener las medidas del voltaje, la intensidad y la resistencia. Y bueno, la unidad de medida del voltaje es el voltio y se representa con la letra V. Y esta se define como la energía potencial o de trabajo por unidad de carga y la diferencia de potencial eléctrico. Y se calcula con la siguiente fórmula. Voltaje es igual a trabajo por unidad de carga sobre la diferencia de potencial eléctrico. Ahora, la intensidad la vamos a medir, su unidad de medida es el ampere. La corriente eléctrica se representa por I. Respecto a la carga eléctrica, que es Q, y el tiempo que tarda. Y pues, esta es su fórmula. Y las resistencias se representa por la letra omega.
y es la diferencia del potencial eléctrico y la corriente que atraviesa dicha resistencia, y su fórmula es la siguiente: resistencia es igual a voltaje sobre intensidad, y su resultado sería en ohmios. Bueno, para concluir, vamos a decir que la intensidad y el voltaje están directamente relacionados, pues entre mayor sea el voltaje, más intensidad o con más fuerza fluyen los electrones a través de un circuito. Gracias a la ley de Ohm es posible calcular y saber las medidas del voltaje, intensidad y resistencia. La fuerza de retención se le llama resistencia y se mide en ohms y sirve para mantener la corriente en una misma intensidad y no haya daño en los componentes. Bueno, hasta aquí esta presentación. Espero que se hayan aclarado las dudas y me despido. Nuevamente soy Sergio Méndez y les agradezco su tolerancia. Muchas gracias. Hasta luego.